Bienvenidos a nuestro estudio de la Parashá semanal. En esta oportunidad comentaremos la porción de la Torá conocida como Parashá Tetzaveh, que encontramos en el libro de Shemot, desde el capítulo 27, verso 20, hasta el capítulo 30, verso 10. En la Parashá anterior vimos que Yahweh pidió ofrendas voluntarias para la construcción del tabernáculo y dio las indicaciones para la construcción de los utensilios que estarían dentro. Y en esta parashá comienza con la ordenanza de que el pueblo debía traer aceite puro para el alumbrado. Luego, Yahweh da detalles para la elaboración de las vestiduras sagradas y de cómo deben ser consagrados los sacerdotes, por medio de ofrendas y sacrificios. Y por último, podemos ver cómo debe ser construido el altar del incienso. Y en este estudio queremos enfocarnos en la labor del sacerdocio y cómo se aplica a nuestros días. Antes de hablar sobre el sacerdocio, quisiera comentar sobre la petición de aceite para el alumbrado y sobre el altar del incienso que se mencionan en esta parashá. En relación al aceite, Yahweh pide que sea aceite puro de olivas machacadas, es decir, que el proceso para conseguir el aceite debía ser a través del prensado de las aceitunas, y esto sería usado para alumbrar el tabernáculo. Y haciendo una analogía de esto para nuestras vidas, podemos conectarlo con Mateo 3:8, que dice: «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento». Y si queremos hacer frutos dignos de arrepentimiento, necesitamos sufrir presión a través de las pruebas en nuestras vidas, al igual que las aceitunas, para poder obtener lo mejor del fruto que estamos produciendo. Y podemos reforzar esta idea con Hebreos 12:11, que dice: «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Y sobre el altar del incienso podemos ver cómo se relaciona con nuestras oraciones, cuando leemos Apocalipsis 5:8. «Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos». Ahora veamos cómo Yahweh dio instrucciones para la elaboración de las vestiduras del sumo sacerdote, diciendo: «Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes». Mientras avanzamos con la lectura, podemos notar que el pectoral, el efod y el cinturón debían ser elaborados con los mismos materiales, por lo que su confección debía ser similar. Estos 3 debían ser elaborados con oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Luego, en Shemot 28:31, nos dice que el manto debía ser elaborado de azul, y el verso 33 nos dice que debía llevar granadas de azul, púrpura y carmesí, y entre las granadas, campanillas de oro. Estas campanillas tenían la función de dar aviso cuando el sumo sacerdote entrara y saliera del santuario. En Shemot 28:36 nos dice que debía llevar una lámina de oro grabada, que dijera santidad a Yahweh, que debía llevar sobre la mitra que llevaría sobre su cabeza. Y en el verso 39 dice que la túnica y la mitra debían ser elaboradas de lino. También vemos en Shemot 28:9
que el sumo sacerdote debía llevar 2 piedras de ónice con los nombres de los hijos de Israel grabados. Y el verso 12 dice que las piedras debían ir en las hombreras del efod. Así llevaría sobre sus hombros a los hijos de Israel como memorial, cuando entrara a ofrecer sacrificios por los pecados de todo el pueblo. En el verso 40 vemos que los hijos de Aarón, es decir, los demás sacerdotes, debían usar túnicas, cintos y tiaras para honra y hermosura. Y el verso 42 incluye calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Así vemos cómo Yahweh se importa con cada detalle. Ahora que hemos visto los elementos que componen las vestiduras del sacerdocio, podemos notar cómo Yahweh es muy detallista y quiere que se elaboren con excelencia, principalmente las vestiduras del sumo sacerdote. Podemos entender las razones de esto, ya que los sacerdotes eran los encargados de realizar las tareas relacionadas con el tabernáculo o santuario, donde debían realizarse los sacrificios ofrecidos a Yahweh. Y en el caso del sumo sacerdote, era la persona responsable por acceder al lugar santísimo, no sin antes santificarse. Y todos los sacerdotes, incluido el sumo sacerdote, debían asegurarse de hacer todo lo que Yahweh pedía para poder servir en el interior del tabernáculo, porque en caso contrario podían morir. Yahweh exigía un estado de santidad muy alto, porque sin santidad nadie lo verá. Entendiendo esto, quiero mencionar que en el momento que Yahweh dio las ordenanzas sobre las vestiduras y la purificación de los sacerdotes, aún no se había designado a la tribu de Leví como tribu apartada para servir como sacerdotes, sino que los que se habían establecido para ser sacerdotes sobre el pueblo de Israel y sus familias debían ser los primogénitos. Esto lo vemos en Shemot 13, 1 y 2. Veamos. Yahweh habló a Moshe diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y tenemos confirmación de esto en Shemot 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Y el motivo por el que fue cambiado al sacerdocio levítico lo veremos en el incidente del becerro de oro, que se encuentra en la parashá Ki-Tisam. Con todo esto, también podemos comprobar que el deseo de Yahweh es que todos en su pueblo sean sacerdotes. Y esto lo comprobamos en Shemot 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí podemos comprobar que Yahweh quiere un pueblo de sacerdotes, aclarando que para esto debemos guardar su pacto. Con esto debemos tener presente que Yahweh quiere relacionarse con cada uno de nosotros directamente. Y sabemos que debido al pecado no podemos tener esa relación aún. Pero si somos purificados y transformados, podremos tener comunión con Él. También podemos ver que antes de que Yahweh estableciera un sacerdocio de primogénitos, después de la salida de Egipto, los patriarcas ejercían como sacerdotes de su casa, ofreciendo sacrificios. Tenemos un ejemplo en Bereshit 8:20. Y edificó Noé un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Aquí vemos que Noé ofreció un sacrificio ejerciendo como sacerdote de su familia. Y en Bereshit 12:8 vemos que Abraham edificó un altar e invocó el nombre de Yahweh. Y aunque aquí no hay mención de sacrificios, en Bereshit 22:2 Yahweh le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, mostrándonos con esto que Abraham debía actuar como un sacerdote ofreciendo a su hijo en holocausto. Y entendemos que esto era un símbolo profético del sacrificio
del Hijo de Elohim, que es Yeshua, nuestro Mesías. Y así Abraham, con esta prueba, purificó y santificó su corazón. También tenemos el ejemplo del patriarca Israel, en Bereshit 46:1, que ofreció sacrificios a Yahweh en Beersheba. Además de esto, tenemos otro ejemplo de sacerdocio antes del sacerdocio primogénito y levítico, que vemos en Bereshit 14, del 18 al 20, que dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En este pasaje vemos que Abraham le dio diezmos a Melquisedec, reconociéndolo como sacerdote. Con esto podemos ver que debido a diferentes circunstancias, el sacerdocio ha tenido variantes en las formas de ejercerlo, pero no en los fundamentos o principios. Y un ejemplo de esto es la celebración de Pesaj o Pascua. Cuando estudiamos las Escrituras, podemos ver que el primer Pesaj se dio en la 10ª plaga que Yahweh le mandó a los egipcios, donde mandó al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero de un año sin defecto y tomaran de la sangre y colocaran en los postes y en el dintel de sus casas. Y el jefe de cada familia, ejerciendo como sacerdote, hizo esto en Egipto, de la manera que Yahweh ordenó. Sin embargo, vemos un cambio cuando leemos Devarim 16, 5 y 6. No podrás sacrificar Pesaj en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da, sino en el lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás Pesaj por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. En este pasaje vemos que Yahweh ordena al pueblo que no debía celebrar Pesaj en cualquier ciudad, sino en la ciudad que él escogería. Pero en el primer Pesaj no había esta condición, porque Yahweh aún no había escogido una ciudad para que habitara su nombre. Con todo esto, y leyendo Shemot 12:14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces podemos ver que el principio de celebrar Pesaj se mantiene, aunque puedan haber algunas adaptaciones según las circunstancias. En la actualidad, muchos de nosotros no vivimos en Israel y no podemos ir hasta Jerusalén, la ciudad escogida, por lo que la forma de celebrar Pesaj es diferente. Realmente no podemos celebrar Pesaj como lo estableció Yahweh, por lo cual, más que celebrar Pesaj, hacemos una conmemoración como recordatorio manteniendo el principio de la celebración. Y aquí creo que es importante aclarar que no se trata de utilizar festividades paganas y adaptarlas a las festividades bíblicas, porque Yahweh aborrece estas prácticas. Ejemplo de esto es lo sucedido con el becerro de oro que veremos en la siguiente parashá. Más bien, de lo que se trata es de recordar y conmemorar según nuestras posibilidades las fiestas solemnes establecidas por Elohim, manteniéndolas lo más puras posible, al igual que el resto de sus mandamientos y leyes. Ahora, volviendo al pasaje mencionado anteriormente, donde Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec, es importante entender que Melquisedec no fue establecido por el sacerdocio de los primogénitos ni por el sacerdocio levítico, sino que era un sacerdote sin precedente y que permanece para siempre, como dice Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim. Permanece sacerdote para siempre. Y según la orden de Melquisedec, vino Yeshua, nuestro Mesías, como sacerdote, como podemos ver en Hebreos 6:20, donde Yeshua entró por nosotros como precursor,
hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta aquí podemos ver que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no tiene principio ni fin, y que es ejercido por Yeshua, nuestro Mesías. Y como este no tiene principio ni fin, podemos decir que siempre ha estado activo. Aún así, Yahweh estableció sacerdocios temporales y limitados, por no ser perfectos, con un propósito muy importante, porque fue principalmente a través de Aarón y sus hijos que Yahweh enseñó a su pueblo los principales fundamentos del sacerdocio, para que funcionara de una manera organizada y en equipo. Con esto quiero decir que Yahweh nos dejó como enseñanza que hay un sumo sacerdote que puede entrar al lugar santísimo y estar en su presencia, mientras el resto de los sacerdotes podían acceder únicamente hasta el lugar santo, sin atravesar el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y si Yeshua es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sus sacerdotes, Yahweh también nos da funciones importantes cuando formamos parte de su pueblo formado por un reino de sacerdotes. Porque, ¿cómo pretendemos tener acceso al Padre y tener comunión con Él a través del Mesías si no estamos ejerciendo como sacerdotes para poder entrar al lugar santo? Sabemos que Yeshua murió en la cruz y Yahweh rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cuando leemos Mateo 27, 50 y 51. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y al mismo tiempo sabemos que aún no somos perfectos y que nuestro pecado no nos permite entrar al lugar santísimo, y que solo hay un mediador entre Elohim y los hombres, este es Yeshua. Entonces, siguiendo la analogía del templo o santuario, sabemos que solo el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo y no el resto de los sacerdotes. Y si nuestro sumo sacerdote es Yeshua, podemos imaginarnos a Yeshua como siendo un nuevo velo, transparente, así como un vidrio que nos protege de un contacto directo con Yahweh, lo cual nos ocasionaría la muerte, y que al mismo tiempo nos permite tener una comunión con el Padre. Con esto podemos entender que ahora debemos actuar como sacerdotes bajo el orden de Melquisedec para tener acceso al lugar santo y conectarnos con el lugar santísimo o la presencia misma del Padre solo a través de Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Y si reconocemos esta necesidad, deberíamos reconocer también la necesidad de organizarnos como un sacerdocio único, donde sirvamos juntos a nuestro sumo sacerdote y no fallemos como falló el sacerdocio levítico, que por falta de unidad no pudo sustentarse, y el pueblo abandonó las enseñanzas y mandamientos de nuestro Creador. Teniendo en cuenta también que Yahweh ordenó vestiduras para el sacerdocio, recordemos que actualmente tenemos una guerra, que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, para la cual debemos tener vestiduras especiales. Y estas vestiduras son mencionadas en el capítulo 6 de la carta de Shaul a los Efesios. Los elementos de estas vestiduras, o armadura como Shaul le llama, son la verdad y la justicia mencionadas en el verso 14. También el apresto del Evangelio de la paz, mencionado en el verso 15. Y como elementos de protección tenemos la fe, que funciona como escudo de todos los ataques del enemigo, y el yelmo de salvación, que protege nuestros pensamientos. Y para contraatacar tenemos la palabra de Elohim, que podemos usar como una espada de dos filos, que penetra hasta separar el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y teniendo esta armadura, Shaul dice que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Hermanos, creo que esto es fundamental para nuestra fe. Somos conscientes de que estamos en una guerra. ¿Podría un ejército ser victorioso si sus soldados no están bien equipados? Con todo esto quiero animarlos a que tomen la armadura de Elohim que menciona Shaul en la carta a los Efesios y que en ruego y oración pidan sabiduría, como menciona el libro de Santiago, diciendo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si lo hacen con humildad y fe, de seguro que Yahweh les guiará a toda verdad. Queremos servir a nuestro Rey como un pueblo de sacerdotes, como lo establece la Escritura, sacerdotes según el orden de Melquisedec, y nos alegraría mucho que te unieras a nosotros para trabajar en el establecimiento del reino de nuestro Mesías. Shabbat Shalom.